Amiga, ¿tienes alguien que falleció de accidente? Pues ella te acompaña, quiere que sepas que está contigo. ¿Tienes llama violeta? Vienes a transformar cosas, ya has transformado tu cuerpo, porque esa niña de 14 años tenía un gran dolor dentro. La muerte, como concibimos aquí, como nos lo han enseñado, no existe. La muerte es un renacer. Nosotros somos seres de las estrellas, almas viajeras, que no solo existe la Tierra, el universo, ¿verdad? Que hay muchos planetas, muchas galaxias, venimos de un lugar muy grande, pues nosotros somos almas que vamos renaciendo, y la muerte, lo que conocemos como muerte, sería cambiar de forma. No existe el final, siempre es el principio de algo. Cuando un alma viene a la Tierra, ese alma que vivía en el plano universal deja de estar en ese plano para vivir en la Tierra. Entonces también sería una muerte, ¿no? Pero ahí lo viven como un viaje, como que esa alma va a vivir una aventura única y viene al planeta Tierra aquí por las creencias, por los agregados psicológicos, por el miedo, porque al final tener miedo a la muerte interesa. ¿De dónde venimos antes de nacer y a dónde vamos al morir? ¿Podemos conectar hoy mismo con guías o seres queridos para entender nuestra misión en la Tierra? Pues quédate hasta el final porque hoy vamos a vivir una canalización en directo con Sergio Ramos. Bienvenido al Rincón, Sergio. Muy buenas tardes. Gracias, Raquel, por invitarme y por compartir este espacio conmigo. Muchas gracias. Sergio, ¿la muerte es un final o es simplemente volver a casa? Es un renacimiento. Realmente la muerte, como concibimos aquí, como nos lo han enseñado, no existe. La muerte es un renacer. Nosotros somos seres de las estrellas, almas viajeras, que no solo existe la Tierra, el universo, ¿verdad? Que hay muchos planetas, muchas galaxias. Venimos de un lugar muy grande, pues nosotros somos almas que vamos renaciendo, y la muerte, lo que conocemos como muerte, sería cambiar de forma. Yo puedo estar en un plano de ser un ángel y decidir venir a la Tierra y me vuelvo un humano. Porque decido, porque al final el viaje de las almas siempre es una voluntad de la propia alma, del libre albedrío. Entonces, la muerte siempre es un cambio de forma, es un renacimiento. No existe el final, siempre es el principio de algo. Cuando un alma viene a la Tierra, ese alma que vivía en el plano universal deja de estar en ese plano para vivir en la Tierra. Entonces, también sería una muerte, ¿no? Pero ahí lo viven como un viaje, como que esa alma va a vivir una aventura única y viene al planeta Tierra aquí por las creencias, por los agregados psicológicos, por el miedo, porque al final tener miedo a la muerte interesa a muchos, que la gente tenga miedo a morir, miedo a la naturaleza, porque al final todo se transforma. La muerte es la gran maestra de la transformación. La muerte no existe, el final no existe, existe el cambio de forma y la transformación constante, que ya la hacemos en vida, ¿no? El cuerpo va creciendo y se va cambiando. Si realmente lo vemos en nuestro propio cuerpo, vamos transformando constantemente, nuestras células mueren, renacen. Lo que pasa que a nivel mental, a nivel, como yo le llamo, de creencia errante, bueno, pues se ha creado un miedo, porque ese miedo hace que la gente no despierte su voluntad interior y puedan ser más dirigidos, ¿no? Pues como borreguillos, ¿no? Entonces el miedo a la muerte realmente lo han impuesto, porque desde la muerte y la vida es lo mismo, son cambios de forma. Wow, acabas de desvelar muchísimos temas Sí. de los que hoy quiero tratar contigo, ¿no? Entonces Porque tú quieras. precisamente en ese momento de la muerte, Ujú. ¿somos conscientes de ello o es como un Pues apagón y somos, ya está? mira, somos conscientes. Yo acompaño a los seres a la muerte cuando se están muriendo, los ayudo, hago de puente. Y cuando muchos seres me ven que se han quedado, que no han cruzado por miedos, no han cruzado a la luz, les doy la luz y son totalmente conscientes. Mira, el famoso túnel que Sí, se habla es el rencor que con lo que tú te vas de la vida. Si tú has sido una persona que no te has respetado, no te has amado, has hecho lo que han querido otros, has tenido inferioridad, ese túnel es muy largo. Y ese túnel son las 72 horas que tiene la personalidad para aceptar que se ha vuelto alma, para el cambio de forma, y la luz es el cambio, el viaje. Muchos seres se quedan aquí porque no cruzan por prejuicios, y las personas como yo, nacemos personas como yo con capacidades para ayudar a esas personas a cruzar. El famoso túnel es con el rencor. No existe el túnel. Si tú eres una persona como tú, que eres una persona consciente, que te perdonas, que vives, que intentas hacer el bien, fluir en la vida, trabajar la alegría, si tú eres así, tú te vas directamente a la luz y eres consciente. Yo
un montón de gente, que, por ejemplo, un amigo mío que falleció hace un tiempo, cuando yo lo estaba acompañando, tuvo una enfermedad y tal, y los médicos le querían hacer unas pruebas y él no quería. Yo le dije, marchem ya. Me dijo, sí, marchem ya, Sergi. Y yo hice mi trabajo y a la hora y media él se fue. Y en el momento que yo dije, ya se está yendo, lo último que dije fue, papá. Y a su padre que lo vino a buscar, y como eso te voy a contar miles de casos. Claro que somos conscientes, la gente es consciente. Lo que pasa que si tú has creído en algo firmemente y no, la gente tiene un choque y tienen miedo a lo que están sintiendo, pero todo el mundo es consciente que se está marchando. Pero claro, es consciente en esos momentos, esas horas o semanas Sí, o antes, lo que dure el ¿no? tránsito, claro, lo que dure el tránsito. Tú te estás podiendo tener una enfermedad y no ver nada, pero cuando ya llega el momento, Tú lo sientes, se ya lo siente. sabes. Cada uno lo puede ver de una forma o de otra, porque el ver es la interpretación con lo que tú le has permitido a tu mente abrirse o cerrarse, ¿no? Si tienes una personalidad muy cerrada, lo vas a ver pues desde ahí, pero si tú eres abierto, pues pero sentirlo, todas las almas lo sienten. Yo he llevado a la luz almas incrédulas que me han llamado y Sergio, mira, ven que lleva 3 meses en coma, está sufriendo, mira a ver si puedes. Y al ver la paz, al tocarlas, a la hora de marcharse. Pero esa persona ha sentido su propio rencor a la vida, sus propias creencias, sus propias incapacidades, ¿no? Para ser abierto, entonces pues sufren la muerte. Pero gente incluso que no cree nada de la espiritualidad, pero son buenas personas, practican el bien, porque ser espiritual no significa ser buena persona, ¿eh? Ser buena persona significa ser humanos, tener humanidad, tenerte respeto y respetar, y eso nos hace grandes espíritus. Yo siempre digo, yo no soy espiritual, soy consciente, porque al final la espiritualidad también tiene una parte, pues bueno, como la parte no monetaria, ¿no? Al final de todo, para controlar. Entonces, cuando alguien es bueno, vive una muerte dulce. La gente que se va, se fue a la cama y se murió. Van en paz. O sea, la espiritualidad puede ser una consecuencia de ser consciente, de vivir conscientemente. Totalmente. Hay que trabajar la humanidad. Para llegar a Dios, ya lo decía la canción de Ábrete Corazón, para llegar a Dios hay que aprender a ser humano. Tú, por muchos dones que tengas, hay muchas personas. Yo lo he vivido, lo he experimentado, me he cruzado ese puente. Yo llevo canalizando desde que tengo 15 años. No voy a decir la edad que tengo porque ya no la digo. Unos y tantos o por ahí, no, tengo 41, la digo sin problema. Pero yo he tenido que sanar mis propios egos, mi propia sombra, para seguir siendo el canal digno de mis guías. Porque aquí yo no soy un maestro, yo canalizo maestros ascendidos. Yo soy un canal o un guía de conciencia, pero no soy ningún maestro ascendido. Porque si fuera ascendido no estaría aquí abajo, No estarías estaría aquí. arriba. Estoy viviendo mi humanidad, una humanidad consciente, divina, como en Lemuria. Se vivió el origen de la humanidad en Lemuria. Mucho más antiguo de lo que creemos. Que ya está saliendo Atlántida, la Lemuria, se van a encontrar civilizaciones antiguas, porque la Tierra es muy antigua, Gaia es muy antigua, pero el origen de la humanidad, que es lemuriano, es bondad. No parece mentira, ¿verdad? Pues es el origen tuyo, el mío, y podemos todos conectar. Y cuando la gente conecta con su bondad, no se muere, se transforma. Pero hay gente que no conecta y muere su maldad, muere. Yo me encuentro a espíritus igual de, bueno, no sé cómo decirlo, igual de peculiares, por decir cabroncetes, que en la vida, pero cuando tú los ayudas o dame una camisa, ¿no? Y toma, va. Toma, venga, tranquilo. Al final sacan su luz, porque todos somos luz. En el orden divino todos somos amor, pero nos han jodido con creencias que nos alejan y nos hacen competir entre nosotros y tener enemigos cuando somos iguales. El reino humano es el único reino que no acepta su naturaleza. El reino vegetal. Hay 5 reinos en la Tierra. El reino vegetal, el reino mineral, el reino animal, el reino de las flores, que es el más espiritual, dadas, gnomos, duendes, ¿vale? Y el reino humano. Los 5 reinos han ascendido. ¿Quién crees que va con el agua al cuello y que va más retrasado que ninguno? El reino humano. ¿Por qué? Porque tenemos la dualidad. Porque creemos que solo es lo que tocamos. Todo el rato estamos sintiendo. No paramos de sentir en ningún momento. Tú te enamoras y sientes, ¿verdad? Te dan un disgusto y sientes. ¿Cómo va a ser eso mentira?
clarividencia, mediunidad, son capacidades psíquicas, mentales, pero la clarividencia es una capacidad de todo ser, porque todos somos alma. No hay ningún ser sin alma aquí. Sin alma, no hay. ¿Ha vendido su alma al diablo? Bueno, sí, no puedes venderla al diablo, no al César, porque el diablo no existe. Tanto el cielo como el infierno son estados de vibración, no lugares. Son estados de conciencia, que entras tú dependiendo de lo que tú te alimentas. Hay un dicho antiguo chamánico que dice, tienes dos globos, uno negro, le dice una abuela al nieto, dentro de ti tienes dos globos, uno negro y uno blanco. Y dice, ay, abuelo, ¿y cuál me dirige? El que tú alimentas. Pero tanto el negro puede ser luz, como el blanco se puede volver un demonio. Porque la gente, por ejemplo, de religiones, ¿no? La gente que hace daño a otras personas, vamos a no en ninguna religión, por respeto a todas las creencias, pero la gente que hace daño a almas que no tienen nada de culpa por Dios, creen que lo están haciendo por un bien, ¿no? Sí. Pero eso no es el Dios, eso es el Dios que nos ha vendido el César. Me ha quedado la frase que has dicho de lo de el túnel que tiene diferente distancia en función de lo que tú tengas ahí que transitar. No lo había escuchado. Cuando acompaño a alguien digo, hostia, qué fana tengo aquí, tengo para un mes, pues no ves el túnel. Es de kilómetros. Esto no es un túnel, esto es una autopista, nena, que has hecho corazón, ¿no? Wow, es como lo que no te has trabajado en vida. Lo que pasa es que hay gente, por ejemplo, a mí me pasa que hay gente que viene un año y medio antes de irse. Sergio, es que tengo la sensación, yo nunca lo digo, yo no juego con eso porque primero, que yo no soy Dios y yo no juego con algo que pueda traer psíquicamente un problema, pero sí que bueno, que sé cómo dirigir la energía, ¿no? Y hacemos pues unas sanaciones del alma, ¿no? O sea, te vienen como que sienten que se van a morir pronto. Y luego ya, Sergio, ¿qué tal? Digo, venga, te acompaño. Vienen o no lo saben y luego cogen ese camino también para irse en paz con la vida que han vivido. Porque el problema no es dónde vamos, es lo que hemos vivido, lo que nos puede dejar no irnos. Entonces hay que perdonar, todos nos equivocamos, nuestra alma nos perdona, los seres de luz nos lo dicen siempre, todo tiene un perdón. Mientras que tú, lo único que tenemos que vigilar es no hacer las cosas por un egoísmo muy para hasta eso tener perdón. En la capa número 11 del ADN que tenemos, bueno, ahora tenemos más, tenemos 44 que se han activado, pero hay 13 que tenemos más activos todos. En la capa número 11 tenemos en el ADN el reinicio, la frecuencia del reinicio, que es la energía del perdón. Para poder volver al origen del amor, de la esencia de tu alma, siempre hayas hecho lo que hayas hecho. Siempre tenemos la oportunidad de transformar. Hay que sanar las heridas. Oye, claro. hay esperanza, hay un botón de reset. Siempre hay esperanza. Lo único que tiene esperanza, que no sé cómo decirlo para que no suene feo, ¿no? Con respeto a todos los seres, a todas las creencias. Lo único que no tiene esperanza es lo que tú te niegas. Pero eres tú quien te lo niegas. Tú puedes negarte la felicidad por estar al lado de alguien que no te ama o que tú no amas, pero sentir, ¿no? Pues la historia, la movida esa con las llamas gemelas, ¿no? Pero si te está haciendo daño, por más que sea tu llama, no lo consientas, ¿no? Yo he vivido experiencias, y tú sobre todo, todos, ¿no? Pero cuando dices no, ante todo mi paz. Lo más importante es la paz interior. Y eso no se consigue estudiando, se consigue perdonándote, respetándote y evolucionando. Y cuando tú vives una vida así, pues la muerte es una transformación. Estás como preparado ya para ello, pero es como un tema tabú. Poco nos preparan o poco se habla desde que somos pequeños, ¿no? Acerca de la muerte, y es algo que nos va a tocar a todo el mundo. Y tanto, fíjate, algo que no podemos evitar, nos hacen temerlo. Si tú temes la muerte, ¿qué no vives la vida? Si yo no viajo porque tengo miedo a morirme y luego te das un reparo a la bañera y te matas, tío, porque te vas a morir algún día. O sea, vive, siente, ama, goza, que la vida es única. Venimos muchas veces. Este cuerpo es único. Sergio es único. Mi alma ha venido aquí 20.000 veces, pero Sergio es único. Y yo debo respeto a Sergio, como alma incluso. Hay que vivir, porque yo no he venido aquí a quedarme colgado con una bata de romero. No, yo he venido a vivir y con la vivencia ayudar. Porque si yo no vivo, ¿cómo acompaño? No tiene sentido, ¿no? Entonces hemos buscado una espiritualidad incluso para libraros de ese miedo a la muerte. No, porque a mí me van a buscar mis guías.
tú sé malo, tú haz daño, te vendrán a buscar, pero no vas a ir donde crees que vas a ir a un proceso de sanación, donde tendrás que volver a. El alma viene siempre con un propósito. Tengo un libro que se llama La Tierra vista desde las estrellas que lo explico muy bien esto. El alma tiene un propósito. Cuando tú, por creer en la vida, dejas de creer en ti, a veces pierdes el propósito de tu alma. Siempre te perdonan, pero tu alma va a volver siempre hasta que cumplas el propósito. Por eso estamos en tantos ciclos de encarnación, porque cumplir los propósitos aquí ha sido algo complicado por la vida y la dominación humana que ha habido ante la naturaleza, ¿no? Eso ahora me lo contarás, bebe un poquito Sí, de agua tranquilamente, estás en tu casa, gracias. porque el tema de la reencarnación, cuántas veces volvemos, si elegimos venir aquí, Siempre. cómo es algo que a todos, pues oye, al final nos inquieta, nos preocupa, no sabemos, ¿no? No sé si es una cuestión de fe, de creencia, de religión. Volvemos a esta vida, Sergio, que decías, voy a aprovechar este cuerpo porque, oye, a lo mejor vuelvo, pero en otro. Volvemos en otro. El cuerpo, cada forma de vida es única y repetible. Pero hay un libro de Brian Weiss que dice muchos, ahí cómo era, muchos cuerpos, una misma alma. Y eso sí es así, el alma siempre es la misma. Yo tengo memoria eterna de las vidas que he vivido, por eso muchas veces cuando me pasan cosas puedo tirar, pero también cuando me pasan cosas la emoción que siento no es solo de aquí, es de mucho. Entonces, Sergio, controla, que si no, te se va la pinza, ¿no? Pero yo, cuántas veces venimos, eso depende de cada alma, eso no hay unas normas establecidas. El karma, que tengo otro libro que es Comprende tu karma para ser el creador de tu vida, de Editorial Urano. El karma, bueno, de sello Klepper, pero de Editorial Urano. El karma es lo que tú no te perdonas. Nadie castiga, no hay un Dios vengativo. Eso lo ha creado quien lo ha creado para tenernos cogido por donde nos han cogido. Eres tú mismo. Eres tú el que, si tú te niegas, tú no avanzas. Si tú te perdonas, tú evolucionas siempre. Hayamos hecho lo que hayamos hecho. A veces hacemos cosas porque nos toca, porque es nuestro trabajo, y eso nos crea un trauma, ¿no? Pero si tú te perdonas, la luz, tenemos millones de seres. Tienes un ángel de la guardia, tenemos un montón, uno dice. Tenemos un montón, porque para el cielo nosotros somos almas valientes, que estamos aquí, que venimos con el velo del olvido al principio hasta que decidimos despertar. Pero es una decisión. Pero también puedes decir negarte y vivir amargado, jodiendo la vida a la gente, preocupado de lo que hace el vecino, en vez de ver qué haces tú con tu destino, porque somos creadores del destino. Solo tenemos marcados el día de nacer, el día de morir y 4 o 5 personas claves que son contratos de alma, que son las personas que, y no son papá ni mamá, esos son, aparte, personas que te vas a encontrar en tu camino de enseñanza. Algunos de enseñanza menos bonitas y otros que te acompañarán. Y a mí siempre me decía Bezcamp, que sé que aquello que analizo, que no voy a decir quién es, ¿vale? Quédate con ese nombre, pero es alguien muy, muy conocido aquí. Bueno, vale. Jesús, ¿vale? Sí que ya lo he dicho, coño, es verdad que me diga ahora, ¿vale? Pero te lo digo, dilo. Jesús, ¿vale? Pero yo le llamo a Bezcamp porque la vibración de Jesús, pues tiene, pues lo que tienen a través de él, se ha derramado mucha sangre. Sí. Y él siempre me decía, bonito, yo era muy pequeño, vivía muchas cosas y yo me intenté suicidar por eso, porque no soportaba todo lo que yo veía. Claro, yo vengo de abajo. Es que vivirlo desde pequeño yo no hago y esto entender todo porque he querido ser terapeuta. Mira, he querido ser de todo menos terapeuta. Y hago esto porque es porque es quien soy. ¿Lo elegiste en tu plan de alma? Sí, sí lo elegí, pero me discutí con ella alguna vez. Digo, bonita, voy a ser venido aquí a ver al flamenco, que también se da muy bien. ¿El contrato es revisable? Sí, el contrato y se puede cambiar incluso. Sí, yo ayudo a la gente a cambiar cosas que le van muy... Gente que, por ejemplo, tiene unos grandes dones, pero no pueden por la vida que tienen, pues avanzamos la energía para, oye, el alma, pues en otro momento. Como en esta canción. Resérvamelo para una próxima encarnación. Cámbiamelo que no puede la persona. Y a mí también me han cambiado cosas en un momento de decir que no puedo, decir que lo cambiamos. O sea, el cielo es un estado de generosidad, de amor, de voluntad, que eso no es un lugar, es un estado donde podemos estar aquí y estar en el cielo. Ahora tú y yo estamos compartiendo desde el corazón. Estamos en un estado de cielo.
Si estuvieras tú haciendo entrevistas, dudando de mí, yo queriendo demostrar para que la gente me compre, Ay, no, no, ya no estaremos en un saldría. estado de infierno. No saldría, ¿por qué? Porque somos, y las almas puras, lo bueno que ahora ya nos vamos encontrando para compartir, y luego a lo mejor no vamos más, o sí, pero ese momento va a ser un recuerdo de estado de cielo. Y único. Y único, y es lo que tenemos que buscar cada hora. Estamos siempre en el pasado y en el futuro. Luego cuento lo de Jesús que me he liado, luego lo cuento que me he ido. Pero el pasado fue un presente anterior y el futuro será un presente posterior. ¿Y el ahora? ¿Qué pasa con nosotros ahora? Ahora estamos sintiendo, ahora estamos viviendo, ahora estamos gozando. Y nos perdemos por estar preocupados porque cenaré o porque haré o porque mañana a lo mejor eso que te perturba, otra tormenta, como dice una amiga nuestra, no te va a afectar. Entonces, sea ahora y ahora sé perdón, sé luz y sé respeto. Lo que, como me decía Jesús, me decía hermano, el camino, habrá gente que caminará a tu lado, otra gente que quedará atrás, otra gente que te pasará, otra gente que va a ponerte la zancadilla, que los actos de los demás nunca definan los tuyos. Tú sé tu propio acto, sé tu corazón, porque al final tendrás la recompensa. Y la recompensa es poder vivir en tu libre albedrío. Y es verdad. Yo no me lo creía mucho cuando me lo decía, tengo que decirlo porque me va, hostia, por otro lado yo me paraba por todo el mundo y otra vez, y al final lo practiqué. Pero claro, a veces lo tienes que practicar con gente que pues pueden ser tus hermanos, porque las pruebas a veces nos las ponen con personas que amamos. Pero no es abandonar, es seguir tu camino sin reclamarles, sin culparles. Cuando han dicho, es que no lo hice por ti, y yo te lo he pedido. Entonces, vivir desde ese lugar es vivir como vivió él, que nos salva a todos realmente, ¿no? Da igual, más allá de las creencias, todo el mundo lo ama. Gente que todo el mundo lo ama, porque dejó un portal de amor imposible de cerrar. Y ese portal es el que todavía nos lleva a la nueva evolución, a la edad de oro que estamos ahora. Y pregúntame que si no me enrollo mucho. No, no, sí, estoy aquí embelesada escuchándote. Sí. Ese plan de alma que me decías, eliges como varios actores que van a ir apareciendo en tu vida para darte ciertas lecciones, Sí. tanto de bien o mal, lo que tú hayas elegido aprender. ¿Y hay algún punto en el que tú puedes terminar de cerrar ese ciclo de encarnaciones? Con lo que has elegido de alma, sí, pero aquí está, hay algo que tenemos libre albedrío. Y a veces se cruza gente que tú eliges que no están en tu destino, esos son los que os joden. Son los que nos engañan, son donde nos podemos perder. Pero siempre se puede transformar, porque ahí existe la sanación del alma, los rescates del alma, la liberación de los traumas, la psicología, o sea, el empoderamiento. El empoderamiento al final, yo digo el enamoramiento de ti. Porque el poder está corrupto, realmente el verdadero poder es la voluntad, la fe incrementable. Entonces, si hacemos un trabajo de perdón, de luz, pero no por ser, no por tener dinero, porque no cuando le pedimos, lo pongo, angelito, lo pongo en tu mano. Mira, ¿qué hace el ángel con tu movida humana si el ángel está en otro plano? Yo siempre hago el que me enseñó alguien que para mí es amada y muy especial, es la abuela Margarita, que ya trascendió una chamana muy especial, que la vi 3 veces en mi vida, pero y 10 minutos, o bueno, una vez, la primera estuve un día entero, pero me dijo, me contó quién yo era, me ayudó a comprenderme. Ya me dijo algo, Sergio, cuando quieras algo, pídetelo a ti. Y eso yo lo practico desde entonces y con la gente lo digo, porque se usa nuestra alma. Si yo lo pido fuera es porque no creo en ello. Entonces en el universo está la ley de resonancia, de causa y efecto, la ley de resonancia y vibración. Todo es vibración, todo es energía, todo es cuántica. Si yo, angelito de la abundancia, dame dinero, pero tengo miedo, yo no llego al angelito, yo llego a otra frecuencia que a lo mejor me va a dar el dinero y luego me voy a arruinar al mes. Y me va a ser peor haber tenido ese dinero de no tenerlo, como la ley de la manifestación. Cuidado, no pides manifestar, pides sostener. Pero lo importante es manifestar, y si luego no sostienes... Esto está muy de moda ahora. Bueno, porque la gente tenemos mucha carencia, por decir, mucha ambición y mucha codicia humana, por hablar bien. Y envidia. La peor enfermedad no existe. Es la insuficiencia, la envidia es tu propia insuficiencia. Pasa que si alguien se pone una... te voy a contar yo. Si alguien se pone, entonces te envidia, ¿no? O por ejemplo, es que él tiene mucho ego. El ego, vamos a empezar a estudiar un poco, hay que estudiar las palabras, hay que leer un poquito en la vida también, va bien, ¿eh? Porque el ego dice, tu arte ego. ¿Qué es el arte ego? La parte de ti más bonita,
la parte de tu alma, tu parte única. El ego no es malo. Lo que es malo es la soberbia y el orgullo. Pero todo lo cambian y lo ponen en palabras para que vayamos nosotros con la programación neurolingüística rompiendo nuestra verdadera esencia, creyendo y yendo en contra de nuestra propia naturaleza. Sergio, ese plan de alma que tenemos, ¿cómo puedo yo saber, Raquel Lagunas, si estoy siguiendo mi plan o me he desviado? Si vas a hacer una canalización con Sergio Ramos, pues la vamos a hacer, ahora, pero ahora después, en unos minutos. Pero si tú lo sientes, cuando estás en paz, cuando estás, aunque hayan cosas, pero sabes que tienes que hacerlo. Al final el alma es intuición pura. Y cuando lo tengo que hacer, aunque sea difícil, porque a veces hay noches oscuras, noches claras. Claro, ahí me refiero, ¿no? Cuando a veces pasas etapas duras, situaciones difíciles, dices, ¿esto lo he elegido yo? A veces no, y te das cuenta y cambias. Pero siempre, al final el alma siempre evoluciona, es dejar de negar la experiencia, de respetar el dolor, eso es muy importante, como dice la Madre Universal, respeta el dolor. Yo he pasado un tiempo fuerte en eso, de una experiencia humana, como humano que soy. Bueno, y claro, yo con lo sensible que soy, con la capacidad que tengo, digo, pero yo, ¿qué hago viviendo esta? Claro, si jolín, pues aprendiendo de emociones y aprendiendo que no todo quien dice es, y creyendo mucho más en mi canal, me ha reforzado quien soy, brutal. Porque yo no creía mucho en mí, ¿eh? O sea, yo era un niño que era un crack y pensaba que era una mierdecilla. Porque aquí sí se me decía también, porque al final todos tenemos... Por un alma de luz nace una de oscuridad. Conmigo nacieron 1500 por el trabajo que venía a hacer aquí, ¿vale? Pero realmente, ¿cuándo sabes tú que estás en tu camino? Cuando aunque lo estás pasando mal, aunque tal, dices, no, pero esto tengo que superarlo y tú no dejas de creer en ti. Y tú te acompañas y tú estás en tu camino de alma. Porque el camino del alma piensa que es libre albedrío. Podemos cambiarlo. Al final es vivir sintiendo con el corazón y no buscando la codicia. Porque yo siempre digo, el dinero es la consecuencia de algún camino bien hecho. Pero si solo buscamos eso, nos perdemos el gozar y disfrutar. Hay mucha gente que no está en su camino de alma porque ni siquiera se plantea quién es y quiere que los demás la amen, que los demás le hagan. Oye, háztelo tu corazón. Pero no te has parado un segundo a hablar contigo mismo, ¿no? Chica, respira un poquito que te vas a ahogar, chiquilla, ¿no? Porque al final estamos en esa necesidad que nos la enseñan desde pequeño. Y la escuela es un lugar donde matan al alma de los niños. Porque al final nos enseñan la competencia, el bullying, y eso no es la escuela nos tienen que enseñar a qué, a conocernos a nosotros. El conocimiento puede estar muy bien. Yo no conozco gente muy lista que realmente son inconscientes, por llamarlos tontos, porque no saben quién son. Entonces, si tú no sabes quién eres, da igual lo que seas. Al final no vas a estar feliz ni en paz, porque tú no puedes ser nada y sentirte, y eso te da la libertad. Y tu luz en la mirada, tú no te ves brillo en los ojos cuando te miras al espejo, eso es tu alma diciendo, vas bien. Ha salido mucho esto en varias entrevistas, ese vacío que siente la gente, ¿no? Aunque dices, si tengo 3 carreras, 2 másters, sí, el trabajo dinero, de la hostia, ¿no? Pero, no estoy alineado a mi propósito, ¿no? ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? Yo me miré al espejo una vez y ¡buah! Estaba en un momento álgido, todo el mundo quería ser yo, ¿sabes? Y yo me miré a los ojos y dije, Sergio, te estás secando, tío, te estás secando. Y dije, no. Y paré, dejé todos los cursos que hacía y empecé como si empezara otra vez. ¡Ah, qué tonto! Porque me quité lo bailar. Si yo hubiera seguido así, no estaría aquí sentado, ya no estaría aquí. Mi padre se hubiera quedado sin hijo. O sea, mi hijo se hubiera quedado, bueno, mi padre sin hijo también. Mi padre está vivo, pero mi hijo se hubiera quedado sin padre. Entonces, no es lo que hacemos, es cómo lo hacemos y cómo lo vivimos. Y la gente siempre piensa que el éxito es con la paz que tú haces las cosas, con lo bien que tú te sientes. Yo me acuerdo que iba a canalizar, que es lo que más me gusta, y vomitaba antes, porque estaba agotado. Y nadie veía que yo necesitaba parar, todo el mundo más. Yo tengo mucha capacidad, pero oye, decía, no me veis, tío, yo me tiro la vida viendo a la gente. Bueno, pues me veo yo. Y ahí cambió ese día.
Y el día que me saqué mi libro del karma, que hice 33 años, ese día me levanté que se acabó. Y cambié mi vida. Wow. Bueno, alguna cosa la cambié de golpe y de hostia. Pero bueno, transformé. Igual que ahora estoy en otro momento trascendental de cambio. La vida es un constante cambio. No te puedes quedar donde te niegan 3 veces, nunca. Porque entonces te niegas tú. Hablaba al principio de la entrevista, Sergio, la posibilidad, si hay la posibilidad de conectar con guías, conectar con seres fallecidos, Sí, familiares, por ejemplo. En nuestro día a día, Sergio, ¿estamos acompañados por guías? siempre, siempre, en todo momento. Pero lo más importante es conectar con tu alma. Tu alma, tus guías están en tu corazón. Nosotros venimos y cuando venimos hacemos un viaje que yo llamo el viaje del canal de las partículas eternas, ¿vale? Y ahí están tus guías y tú te vas, tu alma va, es una lucecita y va cogiendo pues, la luz del guía azul, la luz del guía verde, ¿vale? Lo cuento en colores como si fueran niños, ¿vale? La luz del guía rosa. Y vamos cogiendo, que son las llamas internas, ¿vale? Y cuando tú vienes aquí, tú tienes tu alma. Y si tú te conectas con tu alma, se encienden tus guías. Y tus guías vienen a ayudarte. Pero mucha gente busca los guías fuera. Y fuera hay mucho, hay de todo. El multiverso es muy grande. Hay demonios, hay reptilianos, hay draconianos, hay de todas las criaturas. Yo no conozco a todas, tampoco tengo ganas, ¿eh? Con las que he conocido. Ya Ya tienes tiene bastante. bastante. Y hay seres de luz a millones, mucho más que de no evolución. Porque no son de oscuridad, porque los seres de oscuridad también son buenos, ¿eh? ¿Ah? O sea, que aquí los malos son los grises. No malos, los que se han olvidado de su esencia, porque el mal no existe. En el orden de divinidad no existe el mal. El mal es el bien caído, el bien herido, el bien dañado. ¿Te suena, no? El bien humillado. Entonces nosotros también podemos ser un demonio, un reptiliano o un ángel. Depende si tú sanas y te perdonas o si tú vives con la condena de la vida. Pesa mucho, ¿eh? ¿Todos esos seres son personas trascendidas? No, son de otros planetas. Son de otros Bueno, hay de planetas. todo, de aquí, de allá. Aquí, por ejemplo, los reptilianos no tienen... Los demonios al planeta Tierra no pueden entrar. Pero Gaia es una esencia de luz. Gaia fue creado por los dragones. O sea, fue creada por seres, por corriente, por el rayo universal. Gaia, tú no ves qué bonito es. Qué bonito. O Bueno, sea, está hecho a la máxima es precisión. la perfección A la pura. Y nosotros perfección. somos tecnología pura. Sí. Que nos cascamos por no creer en nosotros. Pero Gaia, la Tierra, pero el mundo que se ha creado dentro de hierro es feo, ¿eh? La ha matado, pero no puede morir. Gaia es mucho más fuerte que nosotros. Pero ¿qué ha pasado? Que nosotros, con libre albedrío, decidimos la materia, el poder en la materia. Eso se decidió en la Atlántida. Y en Egipto se manifestó. Y desde Egipto hasta ahora Jesús vino a cambiarlo. Y Jesús abrió un portal de amor para recuperar el femenino. ¿Qué ha pasado con el femenino? Tanto en hombres como en mujeres. Ha sido maltratado. Entonces Gaia es un planeta femenino de co-creación, de creación, de vida constante. Somos un milagro, somos vida que da vida. Y los perdón, mañana. Coño, está dando vida hoy, perdón de la palabra. Bueno, está en el cuerpo, ¿eh? Es una parte bonita y nos perdemos y por darle todo, por querer poseer. Y abrimos la puerta de los demonios. Los demonios no entran en Gaia, entran en nuestra mente. ¿Cómo? A través de los portales de carencia que nosotros abrimos. De faltas de amor, de necesidad, de rencor, de culpa. Entonces, abrimos y nos meriendan. No nos Ahí me quieren haces mucho, les pensar, damos Sergio. asquillo, les damos un poco de los humanos. No les gustamos nada. Pero claro, somos un alimento del miedo. Por eso Claro, ahí me entran. haces pensar ahora ese alimento del miedo, estas personas que al final parecen que hasta han cambiado su personalidad, que ya son otras. Ahí estamos ya rozando el tema de Sí, posesiones. sí, ahí sí. Cuando la persona no se le va la vista hacia arriba o se le baja hacia abajo y la ves que ya se le pone, tú lo notas porque tú eres muy perceptiva, que ya la persona no razona, no es corazón, es todo norma. Y se piensan que son la luz de Dios. Porque encima esa persona se piensa, digo, a ver, por favor, somos humanitos caminando y no perdemos la esencia de la humildad y de la alegría, que es preciosa, porque ya están, pero es su propia ambición de querer ser lo que los hace que ellos los poseen. Ellos al final, ¿me entiendes? Nos interesamos muy poco.
Y al final un demonio recuerda que primero fue un ángel. Eso es curioso, ¿eh? Pero también se caen. Y un ángel caído, un ángel negro, no es un demonio. ¿A qué diferencia? Un demonio es cuando el demonio se pone en contra del amor. Cuando el ángel dice, se acabó, os voy a destruir, porque no se perdona. Y un demonio puede ser un humano también, porque eso podemos vivirlo nosotros. ¿Cuánta gente ha sido? No voy a perdonarlos nunca más. Y se amargan y se vuelven malas. Y a la gente que está al lado de esa gente le va mal, porque son portales de porquería. Al final la vida, la esencia, la vibración es una decisión. El destino es una toma de decisiones donde tú tienes que decir, oye, que tú también no estás libre de pecado, que tú no eres nadie. O sea, cuidado, cuidado. Porque hace mucho daño a la gente así y la que más conferencias hace muchas veces y la más erudita, ¿no? Cuidado, porque todos somos amor. Todos. Da igual la raza, el sexo, todos. Pero a todos se nos puede ir la olla, ¿eh? Y todos podemos ser poseídos, estar poseídos por la ambición. Y la ambición no es humana, es demoníaca. Ahí entran los exorcismos. Ahí entran, por ejemplo, que son más a la mente a veces que al alma. Yo les llamo elevaciones de conciencia, ¿vale? Porque yo soy muy moderna. Eso del exorcismo me da miedo hasta a mí, me entiendes? Pero los hago y a veces los Esto hago. ha sido culpa de Hollywood. Es bueno, no, y de los textos, bueno, a veces los haylas, ¿no? Como existe el exorcismo. ¿Yo lo practico o lo hago? Sí. ¿Libero a la gente de espíritus, de demonios, de seres de venganza? Sí, lo hago, sí, sí. Limpio a la gente, me enfrento a la oscuridad, a la no evolución, ¿ves? Que al final hasta erro yo y siempre me corrijo, ¿eh? Sí. Limpio trabajos de magia, sí. Limpio enganches de karma, promesas de amor que perduran vida tras vida, sí. Porque cuando nosotros nos vamos, limpiamos, pero cuando el alma vuelve, aunque tú seas Raquel, la tierra te reconoce como Raquel, como Gertrudis, como Alfonso XIII, con lo que hay casi que Alfonso XIII no ha sido. Claro, es como si, Claro, sin este traje, tú eres ¿no? eterna. Y la tierra siente tu alma, los espíritus del fuego, del agua, de la tierra, de la madera, del éter. Me deja alguno del aire, me deja uno. Te perciben, pero te perciben a tu alma, pero claro, saben que tú es Raquel ahora, pero si Raquel se abre, Raquel al final va a conectar con su ser y podemos limpiar, porque la huella de la vida queda. Entonces lo que hacemos es importante, no envenenes, no odies, no le digas a alguien, ay, qué bonito eres, que te amo mucho, cuando haces lo contrario lo condenes, déjalo libre si lo amabas, hombre, por favor, tiene derecho a equivocarse, a enamorarse de otra persona. ¿Quién somos nosotros? Nadie. Eso revienta a las personas y duele, y la vida, en serio, que la vida hace daño, ¿eh? Que la gente daña, pero al final todo se sana si tú te amas. El amor es lo más poderoso. Esos guías con los que tú conectas serán de amor, ¿no? Imagino. Claro, no, o también pueden entrar ahí. No, yo conecto con guías de amor, que trabajan la luz, y yo soy un trabajador para la luz. Yo no trabajo para la parte de la oscuridad, pero sí que transforma la oscuridad en luz. Entonces yo a la oscuridad la ayudo. Pero yo no trabajo para la oscuridad, que los que trabajan para la oscuridad también van al amor y son seres buenos, pero lo hacen de otra manera, porque ellos van a la gente que quieren poseer y bueno, les hacen sus trabajos, pero es la gente quien se los pide. Ellos nunca van a dañar un alma pura tampoco. Pensar que ya la santería, por ejemplo, es importante que comprendamos de dónde vienen las cosas. Me encanta, yo tengo una antropología propia que me encanta, ¿no? Porque me encanta observar y como tengo recuerdo eterno, puedo verme en muchos sitios. La santería cubana, por ejemplo, respetando que hay gente que la va a hacer luz y muy bonita, pero viene de los esclavos de África que obligaron a ser esclavos. Y vienen y ellos ocultaron pues sus santos con sus espíritus, que muchos son demonios también, con santos para que les dejaran, pero claro, se vengaron con magia de la gente que lo estaba esclavizando. Entonces la santería viene de la carencia humana, del dominio, y se defendieron con magia. Pues mucha gente no sabe cuáles son las raíces de las magias. Hay 3 puntos. ¿Te quieres que te diga los 3 puntos de involución, de magia involutiva total en el mundo? Sí, por favor. El Congo, Venezuela y Haití. ¿Quieres que te diga uno de los puntos de luz del mundo? Cataluña. ¿Ah, sí? La tienen dándole a la pobre, y España también.
Tú te das cuenta que España, ahora están llevando más, pero bueno, ya cambiarán, eso no va a durar siempre, hombre, se irán, se cansarán, se jubilarán, ahora estamos ahí, pero España realmente hasta a nivel de catástrofes naturales, aunque ahora está todo muy movido, pero España ha sido un sitio siempre muy protegido. Pero un lugar de luz donde la gente, todo lugar tiene, porque en Haití nacen muchas almas de luz que hacen un trabajo para limpiar, y aquí nacen muchas almas que han negado la luz. Pero realmente tiene una apertura, y Barcelona, Catalunya, bueno, te recordo, Catalunya en general, ja s'han anat cap als quatre, però Barcelona ha sido una ciudad adelantada en todo. Toda la gente que yo conozco de la conciencia o hemos nacido en Barcelona o han venido a Barcelona a dar el salto. Yo ya digo, ya que lo de, pues ya nazco aquí, ¿me entiendes? Ya estoy en casa. Si nadie es pionero en su tierra, nadie, pues yo sí lo he sido. Yo me muevo fuera porque quiero, porque yo soy un Sabadell, entonces ahí me viene todo. Me muevo porque a mí me apetece, no porque tenga la precisión, la necesidad de hacerlo. Volviendo a los trabajos que decías de, bueno, los de luz o de oscuridad, entiendo que aquí entra también la ética de cada uno, ¿no? Y Exacto. yo Tus te veo, principios. y por eso estás aquí, ¿no? Que eres pues ese canal de luz, trabajas de Total. bonito, y lo comentabas antes, ¿no? Que tú acompañas, has estado acompañando en procesos de acompañamiento en ese En la túnel, muerte, sí, en la sí. muerte, ¿no? A Sí, es un mucha... trabajo que hago totalmente sin, o sea, sin ningún intercambio económico, ¿eh? Yo cobro mi tiempo, mi consulta y mis talleres. Quien quiera mi conocimiento, que me pague también, porque yo como pago Hacienda, pues como todo el mundo aquí. Pero en Pero esos no, eso acompañamientos lo haces nunca. Y a gente altruista. que tiene, por ejemplo, enfermedades, yo puedo acompañar, nunca curanderismo, no. Yo acompaño, pero tampoco lo hago. Tampoco lo cobro, ¿no? No hay mucha gente que no tiene, la atiendo. O sea, al final yo lo que más me gusta de mí es mi humanidad. Mi padre me enseñó a ser un buen ser humano. Mi padre y mi madre, dentro de sus movidas, me enseñaron a ser un buen ser humano. Y a comprender que era un ser humano más raro, con perro verde, por toda la cavidad que tenía, pero yo siempre he buscado eso. Si a mí lo que cada vez me aleja de mí, eso no es para mí. Claro, ahora para entender esto, ¿no? Es que, ¿qué tipo de ayuda, o sea, qué objetivo tienen esas canalizaciones? Por ejemplo, decíamos acompañar en los últimos momentos de vida de Pues una persona. mira, mi objetivo eh, principal es mostrar la naturalidad de la espiritualidad de la conciencia, que todo el mundo pueda ascender, que esto no son poderes ni adabras, cadabras, que la ciencia de la Tierra es mágica, que nosotros somos magia pura, pero nos han cortado, nos han chutado, nos han puesto de todo, ya lo vimos hace un tiempo, ¿no? Con todos los respetos, pero lo vimos. Entonces es importante comprender, yo lo que acompaño es a sanarse a la persona sin condiciones, que la persona se guíe, que cambie su ambición, que cambie su rencor. También pego broncas, ¿eh? También viene gente y digo, así no, pues así yo no te atiendo. ¿Les haces como de espejo, Sergio? También, sí, pero También. sí, también. Bueno, claro, Y porque al hago lo que final... haga falta. Y hago, si tengo que ser malo, soy malo, pero por su bien. El otro día me vi una chica superida, pobrecita, que conozco. Le habían metido un miedo que estaba superida. Pues me tiré 3 horas y media con ella. Mis consultas son de 1 hora y no le cobré. Porque venía así, no le cobré ese trabajo. Y la llevé a ella y salió nueva. Yo me quedé así. Pero luego tenía más cosas que hacer, pues las hice todas. La gente cuando tú haces un trabajo de amor te acompaña. La gente es preciosa. Ya mis alumnos son mis guerreros, como yo les digo. Luego tengo gente que viene a sanarse, que viene a acompañarse en un camino de sanación, gente que viene y se va, y gente que lleva conmigo 20 años haciendo un trabajo, pero son gente que son médicos, profesores, que tienen su vida, que ni a lo mejor ni me conoce, pero ya se hacen un camino, y cuando yo preciso de hacer un trabajo para la tierra, están ahí conmigo dándose la mano, pues médicos, arquitectos, ingenieros, desde todo. Y alguna brujilla también, porque tiene que venir oye, que venga alguien de casa. Pero al final, o sea, si somos corazón, ¿qué más da el título que tengamos? Eso no nos define nuestra conciencia. ¿Qué puedo esperar yo, por ejemplo, si hago una canalización Nada, yo nunca contigo? vendo nada, no lo sé, yo no me vendo. Es Yo, decir, o sea, ahí se pueden ver vidas pues, pasadas, se puede ver traumas. lo que yo lo prego, la gente, yo miro lo que tú precisas saber en el momento. Porque no siempre la información es buena, ¿eh? Porque también piensa que nosotros somos memoria celular eterna. Si yo te digo, tuviste una vida y te impacta, en vez de transformar la memoria, la mutas y te puede
afectar aquí. Entonces, una canalización, yo siempre abro el canal y Es lo pido que permiso a lo tu que te alma. Si digan tu tus alma me da guías. tu alma, yo Mi canalizo alma. tu alma a través de mis guías. Y a tus Vale. guías a través de, porque si cambio tanto de guías, me quedo así. Entonces que hago 8, 7, 8 canalizaciones. ¿Tú ves a mis guías? Si me muestran cuando canalice, sí. Pero yo lo hago de no, yo tienes un ángel que ve, yo no sé, te dan un mensaje para tu vida, ¿quieres que te la haga? Sí, por Pues no, será favor. lo mejor, ¿no? Hombre, yo creo Oye, que la ahora que me audiencia, ayuda, así voy a poner con las cabas, me pone nervioso. la audiencia seguro que está Venga, deseando. pues vamos, ahí no ¿Yo tengo que hacer tenemos, algo? no, pero yo le tenía un papel y un boli. Un papel y un boli. Por Papel y un favor, boli. asistentes Producción. y A ver, producción, asistentes. un papel y un boli, porque me va Es mejor. la primera vez que vamos a hacer una canalización en directo. Pues ya está bien que te lo haga yo, que me he hecho 24.000, Hombre, el tiempo que llevo. madre mía. ¿Cómo se lleva eso? Bueno, se lleva bien, pues muy agradecido realmente. Ahora, parte de la broma, muy feliz. Yo es mi vida entera, ¿eh? Yo no solo he hecho, bueno, he hecho más cosas desde los 16 a los 22 años por cabezón, porque yo quería vivir la vida y dije, mira, chicos, lo tuyo. Mi exmujer me cogió, Eva, la madre de mi hijo, que aquí le agradezco también su compañía, su ayuda que me la dio en su momento. Me acuerdo que yo vine de trabajar con un hombre que me había tratado mal y yo, ¡ah, qué bonita rosa! Gracias. Y yo pues, a ver, tú me ves que tengo mi carácter, ¿no? O sea, que soy una persona que tengo carácter, me he ido refinando, pero cada vez viene hecho polvo, digo, yo no puedo, yo me quiero ir. Y era un mes antes de casarnos, ya tenía 23 y yo 22. Yo no puedo ir, yo. Y ella me miró y me dijo, tú haces algo único en el mundo, Sergio, tío, es que tú eres, yo tenía gente antes de empezar, ya tenía gente. Porque yo había ayudado pues, por la calle, yo, sí, hazlo, cariño, me acuerdo que me dijo, hazlo, da igual, no tengas miedo ¿Por por qué hacer. quisiste renegar de ello? Porque yo me monté una tienda esotérica con 19 años y acabé hasta los cojones de la gente que buscaba lo que no, yo no lo era. Milagros. No, no milagros, sino dominar, saber de la vecina, no, perdona, no, yo te hablo de ti. Y te puedo hablar de alguien que tenga que ver mucho contigo, pero siempre respetando el silencio del alma de esa persona. Mira, mi madre fue una vidente y le dijo que era gay. Pero la vidente no le dijo que a mí me habían violado con 15 años, porque mi madre a lo mejor se entera ahora, no lo sabía. O sea, otra persona de mi familia, que por respeto no lo voy a decir, ¿vale? Pero bueno, pasó algo y, bueno, mi padre, se lo enteró mi padre me dijo, esto es mejor que quede aquí, porque esto es muy duro, porque ya venía de un lugar duro. Pero a mí eso me ayudó un montón a sentir que yo era fuerte, ¿vale? Porque yo tenía un miedo porque veía tanta cosa y tenía miedo. Tenía 15 años. Mi madre cuando yo tenía 24, que ya estaba casado ya, mi Eva, la madre de, es que mujer no me gusta decirle, y la madre de mi hijo, pues estaba embarazada de mi hijo. Y entonces le dijo esa vidente con todo su papo que yo era gay. A mí eso me destrozó, porque yo no era gay, o sea, yo no salí del armario porque a mí me había violado un hombre, a mí los hombres no me podían ni tocar. Eso no se lo dijo la vidente. ¿Me entiendes? Entonces yo el trabajo no lo he hecho nunca así, por eso. Porque no digo, pues te ha dicho otra cosa, o no dice, no, digo, pues bueno, pues vale. Pues yo ahora mismo no me considero eso, no, es que ahora mismo eso no está en mí. Entonces hay que vigilar, ¿no? Porque a la gente no sabemos lo que le ha pasado. Entonces hay que vigilar y hay que ser consciente. Entonces yo canalizo pues lo que tú precisas, lo que a mí me descanalizas todo, no, ves todo, no, lo que me digan, yo qué sé. ¿Prometo algo? No. Siéntelo y vívelo y si no, libre albedrío, si no se te paga, pues no me pague, ¿me entiendes? O sea, yo no me peleo por eso. Al final, el prometer viene del César y la canalización viene del cielo. Entonces, para ser un canal del cielo hay que hacer un trabajo personal grande con tus propios demonios. Y yo canalizo desde ahí. Vamos allá. Ya vamos para allá, que nena, que eso nos ¿Necesitas va. concentración o Yo un algo? poquito, pero Como, necesito, sí, ¿me puedo mover la mesita? como tú quieras, estás en tu casa. Vale, necesito que tú me mires un poquito a Vale, mí, que tú simplemente sueltes el papel ahora. venga. Ahí, si además, las preguntas me has hecho las has ido ahí fluyendo. Entonces, Hemos fluido. Seguro que siempre, tengo que descruzar las piernas. bueno, ¿O si qué? ¿O quieres, da sí. igual? Va, a mí me da un poco igual, la verdad, Vale, esas cosas, pero si quieres, si vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, tienes que para cruzarme que las fluya piernas. todo mejor. Y simplemente cierra los ojos, respira y dile a tu alma que das el permiso a tu alma y a tus guías para que a través de mi canal te den un mensaje evolutivo para ti. Y si yo siento el permiso, te lo doy, y si no, también te lo doy. Hombre, que no, darnos, no lo dejéis ahora. Y me necesito, bueno,
Apúntame tú, para que no, tu nombre. Nombre y Pero no lo apellidos digas. y fecha de Apúntamelo tú, sí, nacimiento. pero no lo digas en pantalla. Es un secreto porque el que tiene 17 años no tiene que saberse más. Yo bebo agüita y vamos para ello. Déjame el boli porque yo mis cosas. El papel no me lo... De cámara, dirección del Cámara. papel. No. Sigo con los ojos cerrados. Sí, ahora yo te aviso y luego los abrimos y conversamos normal, ¿vale? Yo ya he dado permiso, ¿eh? Vale. Yo voy a estar de 1 minuto a 3 minutos, más o menos sintiendo, y te digo, ¿vale? Vale, puedes abrir los ojos. Tu alma nos ha dado el permiso muy rápido. Mira, lo primero que me enseña tu alma es que estás cruzando un puente de la inseguridad a la confianza. En esa inseguridad veo una niña de 14, 15 años con mucha ansiedad. En un momento de mucha ansiedad, de querer bailar, de querer hacer cosas, pero con un complejo físico incluso. Bueno, no te veo mal físicamente, pero a ti te veo con un complejo y con un dolor por unas amistades que tú llevabas que como que te dejaron de ver, de sentir, y eso te creó en ti una gran inseguridad. Una inseguridad que la has tenido de esa edad a los 32 años, donde tú vivías mucho para mostrar que podías, para mostrar por los demás, y ahí veo un conflicto con mamá importante, veo un conflicto que lo has superado. Y ahora estás en un momento que vas a hacer lo que te dé la gana, Raquel. En un momento de libre albedrío, en un momento... Hay una herida de amor del pasado, ¿verdad? Has tenido 2 relaciones antes de la que tienes ahora. Así serias, han venido 2. Sí. Y las 2 que acabaron igual, ¿verdad? En que tú te sentiste de engaño. Ya no Sí. hablamos mal. Tú sí dices algo y dicho, cállate, ¿vale? No. Vale, vale. Yo totalmente estoy en tus manos. En engaño. Mamá y papá están aquí, ¿verdad? En tierra. Sí. Mamá y papá. ¿Hay 2 hermanos? ¿Un hermano y una hermana? Una hermana. Una hermana. ¿No hubo un aborto de mamá? Que yo sepa, Tienes no. una hermana. Vale. Sí. También es como que con la familia veo amor, veo un amor paternal importante. Veo que tu padre ha sido tu amigo como tu aliado, pero también en algún momento no te has sentido entendida. Porque tú tienes ganas de vivir, de dejar, de sentir, y lo has hecho, ¿eh? Te has equivocado un montón de veces, pero no te has equivocado ninguna, porque has vivido y has conocido muchísima gente. Y has tenido una energía femenina que te has permitido expandirte y has sido juzgada. Y eso era tu inseguridad, tu belleza. O sea, tu belleza física te creó inseguridad por los ojos del juicio de los demás en cómo tú vivías. Entonces tú has hecho un trabajo de sanación. Veo también un deporte, o veo como, no sé si tú ahí las das mucho al deporte, al cuidarte, vale. Pues yo todo lo contrario, yo le da la conciencia al deporte, Sí. baila flamenco y poco. Vale. Ahí sí. Pero tú personalmente, ¿eh? ¿Has hecho competiciones o que te veo viajando, haciendo, pero que hacías culturismo o algo así? Sí. ¿Pero pesas o...? Competía en bikini fitness. Pero el fitness no, el fitness, explícame qué es el fitness a mí. Bueno, es una categoría en culturismo. Vale, pero tú, vale, ibas como modelo, pero de musculabas, vale. Yo entrenaba pesas. Vale, pues Sí, eso ha sí. sido tu crecimiento en tu vida. Ahí estuve 10 Ahora años lo de has mi vida. soltado y bueno, que tú esperarás estás cultivando el espíritu. El cuerpo te lleva a tu alma. Entonces ahora estás en un momento que siempre has tenido la espiritualidad en tu casa, en tu camino, pero como algo bueno, pero ahora estás llevando a ti, a ser consciente, por eso te brilla tu mirada. Tú eres un ser de luz, tienes llama violeta, vienes a transformar cosas, ya has transformado tu cuerpo, porque esa niña de 14 años tenía un gran dolor dentro. Sí, ahí Pero sí, fue una etapa de complejos. Sí, una etapa de mucho complejo, de mirarte al espejo y ahí había belleza, pero
Claro, tu alma dice, bueno, tendrá que pasar su trabajo, ya tendrá que ir de la inseguridad a la confianza. Ya estás cruzando ese puente donde sí que es verdad que ahora tu alma me decía, bueno, ya a veces su mente entra en, uff, qué pesado está todo. Es difícil aquí, para ti no. Y fíjate, ¿no? Has hecho algo que otra gente tarda mucho y a ti te va a ir cada vez más, porque esto es tu destino. El mostrar, el llevar pues gente como yo y mostrar al mundo que hay más cosas. Y tú también tienes dones de sanación que vas a poner en práctica en 3 años. Más allá del Reiki, dones propios. ¿Me puedes enseñar tu mano si tienes el triángulo? Míralo. ¿Ves? Mira, todo el triángulo que te lo ves. Pues esto es tu don. ¿Vale? Y tienes 2 abuelitas que son, las hemos visto cuando hemos hecho la limpieza. Tienes 2 abuelitas Eso, que fuera te, de cámaras que me sí, habías comentado pero que estaban aquí. que te protegen. Me protegen, La materna vaya. te abraza y te ama, te cuida. Y me huele a canela, me huele como a miel. Hacía pestiños, hacía algún dulce. Y huele a dulce, me huele a miel. Pero me huele a algo muy agradable. Y la otra de padre, una guerrera, una cañera, que boom, va con el mando y te abre caminos. Cañera total. Y ahí tú tienes su energía total, tú eres su doble de ella. Y ella es la que te abre los Mi caminos. abuela el torbellino. Un torbellino de colores, ¿no? Como nosotros. El torbellino de colores. Pero la otra te sostiene por detrás y dice, tú abre, que yo la apoyo para que ella no se caiga. Porque la otra abre y abre ahí. ¿Están siempre conmigo? Bueno, sí, ¿Cómo bueno, va la ella está cosa? en su plano, en su luz, en su evolución, pero son omnipresentes, se proyectan su energía siempre te acompaña. No es como nosotros, que tenemos la materia y nos impiden, aunque desde el corazón siempre nos sentimos. Ellos, como son corazón, siempre nos acompañan, pero ellos también hacen su misión, no están solo aquí tomando café con leche. Ya no son tu abuela, fueron tus abuelas, y ahora son tus sabias que te guían. Y ella quiere que tú sepas que ya te están guiando. Y una amiga, ¿tienes a alguien que falleció de accidente? ¿O de golpe a alguien muy rápido? Una chica. Una chica, si alguien joven. ¿Familiar? No. No. Yo diría que no. Si es familiar, muy lejano, pero yo diría que no es familiar. Viene alguien con pelo claro, muy bonito, y a lo mejor es alguien que a lo mejor ni con la has cruzado, pero no has tenido una relación, pero te cuida a alguien como energía angélica. Pero sí que me viene que habéis estado, no has tenido ninguna compañera de escuela que te hayas enterado que se haya ido. No me viene ahora. Bueno, pues ya, pero eso es normal. Piénsalo, pero esta te ayuda, te acompaña, te lleva de la mano para que tú avances. El chico. No es una chica. No, pero dice que es una chica. Sí que veo un chico también, pero este no, este está... Ah, bueno, el chico, vale, sí, ahora. Pero claro, al decirme chica. No, pero es chica, es chica. O sea, no me convoca de sexo. Chica. Pero bueno, tú O sea, siéntelo. chica tengo una, pero bueno, llegó a ser familia. Pero familia en directa, cuñada. Claro. Vale, pues entonces sí, puede ser ella. Excuñada. Vale, puede ser ella, perfecto. Sí, es ella, me dicen. Pero ella murió de cáncer o murió de algo así. No. ¿De qué murió ella? Bueno, de accidente, vale, murió de algo, vale, ya, porque eso no me lo enseña, vale, ya lo he visto. No lo digo, vale, luego te lo digo a ti. Difícil. Ya lo sé, bueno, se fue y ya está. Pues ella te acompaña, quiere que sepas que está contigo. Te lleva de la mano, aunque ella en la vida no supo ir de la mano de nadie y sufrió mucho, y se perdió en un mundo oscuro, ¿vale? Y en ese mundo sufrió mucho, ella quiere que tú fuiste el ser que más la amó. Aunque tuviste vuestras cosas también, que os enfrentaste en los últimos años, me lo enseña, una discusión fuerte en un pasillo, pero bueno, ya estaba perdida y quiere que sepas que te pide perdón y que está contigo y te acompaña y que te amará siempre y que desde que ella se fue te va mejor, porque ella está haciendo que te vaya bien, porque te ama. Y yo a ella. ¿Es pareja de tu Ex. de tu hermana? Tú me has dicho que tenías una hermana, ¿no? Sí. Vale, pero tiene que ver con ella. No. Vale, con otra... Vale, con otros de tu... es que no erais familia por ninguna, por eso yo no era familia, vale. ¿Qué más liado? ¡Estamos aquí! Vale, que más, hombre, tampoco es complicado, ¿eh? Ya quieres ver todo el foco que me tienes, vale, o sea, era familia de una persona que estuvo contigo. Vale.
pues como que también pide perdón a esa persona. Eso fue una locura para esa familia. Sí. Pero ahora ya, ella te acompaña. Y era joven, ¿verdad? Ella cuando Sí. partió. Vale, pues ella te acompaña. Sí, sí, joven. Madre mía, me has dicho un montón de cosas, Sergio. Vale, fíjate que han venido, que vienen los muertos y me entretienen. Vale, pues esto es un área, imagínate donde te llevo, te limpio, te salgo, te hago esto. Vale, déjame ver. Estás en paz, te dicen que confíes, tienes ángeles de luz también, a los ángeles de la luz blanca y de la luz violeta, ellos te acompañan, porque son tus llamas, y de la luz azul, que es Arcángel Miguel, pero bueno, no pongas nombre, hay que conectar con la frecuencia, no con la creencia. Tú pediré siempre. Los colores son frecuencias. Sí, la energía del universo es frecuencia. Pasa que nosotros ponemos nombre porque aquí, pero eso a veces limita, crea. Arcángel Miguel le mató un demonio en su vida. Es un ser de paz. Dicho, es un ser de paz, que quede claro, está en mi cámara, ¿no? Que quede claro. Entonces te acompaña la energía azul, violeta y blanca. Los ángeles de luz blanca. Siempre pídelo. Que la ponemos aquí. Vale. Siempre pídelo y te va a ir bien. Y tienes el libre albedrío. Co-crea tu vida, sobre todo muestra al mundo que hay otro mundo, porque ese es tu destino. Y eso te despertará a tu sanadora. Mira, y lo dejamos aquí ya. Y lo dejamos aquí porque tengo que asimilar muchas cosas. Vale. Hecho está. Ahora ya se ha cerrado. Y ahora ya está. Puede ser el programa. O sea, de normal, Sergio, es que claro, es que tengo muchas preguntas y hay mucha curiosidad. Aparte de abrir tu canal y que puedas conectar con mi alma en este caso, ¿no? Y tus guías, a través de tus guías te van diciendo, y los míos, ¿tú normalmente ves entidades? Sí, pero yo me sé ser Sergio. Yo veo entidades cuando soy Sergio Ramos, canalizador, y veo entidades como Sergio, pero yo me sé, aprendí. Fue una locura mi vida. Yo me tenía que acompañar a mis amigos, me quedaba en trance y me encontraba en trance en medio de un campo. Yo viví hasta que yo aprendí mis guías, a amarme, a respetarme, y ahora que no. Bueno, si veo, pues si no, pero a mí no me da miedo. A mí me da miedo más la humanidad perdida, la maldad humana que la energética. Ahí quiero ir ya un poco para ir al final de esta entrevista, que bueno, que se me ha pasado volando, porque sí, tenemos muchos temas que hablar, pero justo eso, ¿no? La humanidad en estos momentos. A nivel general, ¿qué es un poco lo que nos depara este 2026 en adelante? ¿En qué punto estamos? A ver, desde el 2025 estamos en los 7 años de Rayo. El Rayo, estamos en la edad de oro despertado, pero en medio del caos del apocalipsis. Estamos en un momento apocalíptico, ¿vale? En este momento apocalíptico se termina en el 2032. Este año 2026 es el año 1, suma 1. Es el inicio del amor que nos guía Madre Universal, María y el Hijo Eterno, Jesús, que hago una canalización, bueno, que yo hago canalizaciones de ellos, y nos guían. Entonces, ellos lo que nos depara es ir al amor, dejar de vivir en guerra, y va a haber dos bandos, la gente que quiere avanzar y la que quiere vivir en la mentira, y no vamos a poder coincidir mucho. Entonces vamos a encontrarnos, pero dentro del caos, pero el mundo que se ha creado se cae. Es la caída del imperio de 2026. En el último vídeo que hice de 2025 dije que habría 3 puntos de nuevos de fuego por parte de América, que uno sería muy pronto, y tuvimos el de Venezuela, ¿no? Qué necesidad, ¿no? Pero la pólvora tapa la luz. Entonces vamos a ver locuras políticas, pero el imperio cae. Y entonces 26, 27, 28, 29 son años de caos, pero igual que el caos de grandes, la humanidad va a ser de la humanidad. Vamos a recuperar la tierra y el mundo, pero hay un cambio brutal donde si nosotros solo nos preocupa la política, nos preocupa el dinero, qué mierda de vida te pega, corazón. Ocúpate de tu paz. Yo siempre digo, no te preocupes, ocúpate de ti. Si algo te preocupa, deja de preocuparte y ocúpate de ello. Porque hay mucha mentira. Somos un negocio humano. Todo depende de lo que tengas. Eso no es así, eso es un papel. Eso no sale en los árboles porque no es natural. Pero le hemos dado todo el poder de la naturaleza. Y eso viene un cambio. Pero 2026 es un año muy bueno de evolución interna.
pero a nivel externo, heavy metal, y solo acaba de empezar y ya está todo desmontado. Entonces va a haber como mucha dualidad, y mucho extremo. Y Estados Unidos entra en guerra civil. Hay una guerra civil camuflada, pero la va a haber, pero no como conocemos, porque la guerra que hay es psíquica y de falsa información. Pero entran para asustar, viene mucho susto. Orar, yo voy a hacer unos círculos, unos aros de luz, los voy a hacer, el que quiera pues pueden mirarlo. ¿Dónde podemos verte en persona, Sergio, en persona, si queremos Sabadell, disfrutar pero bueno, de tienes ti? que pedir hora porque estoy muy ocupada, A mí se me tiene como a la Presley y me pide No, se puede ver en www.canalacruz.com, mi página web, ahí tiene la información. Yo estoy en Sabadell, que puede venir la gente en presencial conmigo a cursos, talleres, y online por todo el mundo. Antes me movía más, pero ahora desde que ha venido el online, chica, pues que te diga que vienes a estar en casa, porque tengo mi hijo, porque tengo también mi ocupación, la ¿no? conciliación. Pero bueno, también ahora voy a viajar, a lo mejor viajo a Argentina, siempre voy viajando, pero online hago 2 talleres al mes y 2 presenciales. Todos los fines de semana estoy ocupada. Y ahora los que hago, apuntaros, porque ya hasta noviembre lo volveré a hacer, porque tengo todo el año cerrado de lo que son talleres. ¿Y alguna experiencia así tipo evento que sí, hago el año pasado estuviste haciendo? Sí, ahora tengo que preparar también. Voy a hacer en Casa de Tibe de Barcelona momentos lúcidos donde yo lo que te he hecho a ti se lo voy a hacer a la gente del público, los voy a conectar, los voy para que la gente sane, para poder sanar, porque estamos muy, muy mal psíquicamente. Entonces me han dado el permiso, nunca me lo había hecho así, ahora me lo han dado, digo, bueno, pues vamos, pues lo hacemos. Pues voy a hacer, también haré aros de luz, que son trabajos para el planeta, círculos de oración, de luz para ayudar, que es un precio, o sea, 20 euros, que es un simbólico para los minerales que yo doy y tal, y es para ayudar al planeta. Quien quiera en Sabadell, pues miren las fechas, ¿vale? Que miren las fechas, que no me acuerdo, pero haré sí, pondremos todo... marzo, abril, mayo y junio. Haré esos eventos. Y luego también haré charlas, coloquio en mi centro, pero todo, ahora tengo todos los talleres ya, que es que este año ha sido todo muy rápido, ¿no? Yo normalmente iba haciendo, pero este año ¡fum! Y aparte, con tanto cambio que dices que viene en 2026, pues, también tienes que ir un bastante poco... cosita. También hago próximamente una conferencia en Mallorca, que pues voy, pues hago una conferencia. Eso, consultas y eso, las hago en sala de presencial, online para todo el mundo y parte del universo, si quieres también lo canalizo. Ostras, me ha gustado mucho esto de poder, ¿no?, trabajar la energía para la Tierra, ¿no? Así en colectivo. Aros de luz, aros de luz, que vengan. Empezamos, bueno, vamos a hacer eso en marzo, abril, mayo y junio. O sea, que eso es más para ayudar en general a la humanidad. Nosotros también, primero los limpiamos nosotros, elevamos las energías negativas que llevamos y luego ayudamos a la humanidad para que haga una luz para elevar toda la maldad pues que quieren generar, porque la Tierra y la humanidad es bondad, ese es nuestro origen. Y para hacer eso no hay que tener ningún don. No, lo guío yo. Lo guías simplemente tú. La voluntad. Porque al final lo que decíamos al principio de la entrevista, todos somos clarisintientes. Ahí, entonces yo abro, invocamos, oramos, creamos el aro de luz, primer aro es para nosotros, abrimos el puente que los guías nos vengan a ayudar, que todo un montón, yo te conozco mucha gente por ahí arriba, me hago amigos cada vez que cae, me hago amigo de seres, ¿no? Y para mi cumpleaños me felicitan ahí, me felicitan más seres del otro lado que de aquí, digo, espérate que me están felicitando. Qué fuerte. Sí. Porque tengo un mundo interior y, ostras, como digo, si es mi locura, pues esa locura me ayuda a mí, ayudaba a muchísima gente, entonces pues me da locura, yo prefiero ser loco, lo normal entonces. Porque por ejemplo, lo que yo te he hecho a ti, o se tiene o no se tiene. Eso yo como lo sé, yo no busco, yo no miro en internet, solo tengo redes de mis cosas, no tengo redes personales para nada, porque al final tengo mucho mundo interior. Pero entonces, eso es mediumnidad, Sergio. Sí, canalización, mediumnidad, clarividencia, clarisistencia, psíquico, un poquito, practicado todos. Yo he leído de todas las magias, religiones que hay, me he preparado muy bien mis guías. Yo me cagaba en ellos, mira, si a mí me hacían, vas en misión, confía, coge el coche, me llevan a la mina a las 3 de la mañana con 21 años. Estaba acojonado yo, dices, confía, vas en misión, si vas con nuestra voz, vas en misión. Bueno, me puse ahí, ponte a meditar. Digo, aquí, que me van a dejar sin zapatos, tío. Ponte a meditar. En la mina en su momento, ahora está muy bien la mina, sí, cambia mucho. Cambiado. Pero en su momento me puse a meditar. Yo me centré, me entregué
a mi guía, a sentir luz, y empecé a sentir amor, amor, amor. Tiros, un tiroteo de la policía, nadie me vio. Cuando acabó todo, yo me levanté, me fui para mi casa. Luego otra vez fui de listo y me dieron para que yo comprendiera cuando era la voz de mis maestros o mi orgullo, mi soberbia. Entonces eso lo aprendí muy rápido también. Madre mía, tienes muchísima experiencia y muchos temas de los que hablar y compartir. Sí, la verdad que sí. Así que espero verte en más Bueno, entrevistas cuando aquí en queráis, el claro. rincón. Y tanto. Es que me quedan muchas preguntas. Tengo Pero yo voy a beber muchísimas. agua, que toda la boca ya seca, Bebe, ir a mi bebe casa, agua. ya. Y es que, claro, volviendo Pregúntame al lo que tema quieras, cariño. inicial, como hemos empezado, ¿no? De si la muerte era un final, tú como canalizador y con esa conexión que tienes con los guías, ¿tú sabes tu fecha de muerte? No, ni quiero saberlo, ni que me Ni quieres importa. saberlo. Oye, ¿no? Yo cuando llegue el momento que me avise para que a mí me llegue tranquilito. Pero has dicho antes que sí que estaba en el plan de alma. Sí, claro, Eso pero sí que está. se sabe cuando llega el momento, porque si no imagino, es que no Vale. mire la gente, ay, pues yo para qué quiero saberlo ahora. Si no, no Si estoy vivo, viviríamos. coño, yo vivo la hora. No, es que yo esa parte, yo lo encuentro eso mental, control mental. A mí no, yo vivo el momento. Ahora sé que si me voy mañana, entro directamente en el reino de los cielos. Pues, ¿qué mensajes lanzarías a la audiencia hoy que nos están Venga, viendo? ¿Qué mensaje lanzarías para vivir en paz. para vivir en paz? Exacto. Pues eso, que se dejen en paz. Amaros, perdonaros, conectaros. Nadie tiene la culpa de la herida. Si tú tienes una herida y alguien te la toca y te duele, es porque tú tienes una herida. Dejar de culparnos, dejar de quedarnos donde nos niegan. Y da igual la religión, la creencia, da igual. Simplemente es intentar ser bondad con nosotros, respetando el dolor y ser bondad con los demás. Recordar que todos estamos en el mismo mundo y que todos sufrimos a nuestra manera, que nadie tiene la culpa del propio sufrimiento, ni tú tampoco, pero sí la responsabilidad de no perdonarlo, de no sanarlo, dejar a las almas libres cuando nos dicen que nos aman. Nadie tiene la culpa de no amaros, igual que vosotros, y permitiros sentir, dejar de condicionar, porque nada es para siempre, pero tu alma sí, es eterna. Entonces cuida tu alma para poder vivir la vida que tú elijas. Ese es el mensaje que doy. Muchísimas Ay, gracias, cariño, Sergio. Un me ha placer. Tienes que Gracias, volver aquí al rincón y tener aquí más charlas. Fija, ¿eh? Ya con el jefe. Me ha encantado, me sentí súper bien. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti, Nos de ha verdad. costado, Nos ha coincidir, costado encontrar fecha, sí, pero ha aquí sido estamos. genial. Oye, y la audiencia que nos deje hoy ahí en comentarios qué os ha parecido esta charla con Sergio Pues está y qué bien, más ¿eh? temas queréis que hablemos, porque es un pozo sin fondo de sabiduría este hombre. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Gracias a todos por vernos. Cuidaos mucho. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Chao.